el libro del profeta Malaquías, en su capítulo número 4, y estaremos leyendo en el nombre del Señor los versículos 5 y 6. Amén. Dice la Biblia así, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Si están allí, confirmen diciendo amén. Muy bien, quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos los amigos. Ya en un momento estaremos dándoles un saludo específico. Qué bendición tenerlos aquí también. Dice la Biblia así, libro llamado Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora quiero que se dirija al Nuevo Testamento y estaremos en el Evangelio escrito por Lucas. Vamos a ir a este libro interesante de la Biblia, Lucas, también en su capítulo 1, y estaremos leyendo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo una profecía poderosa y un asunto interesante en torno a un personaje bíblico llamado Juan el Bautista, y que tiene una conexión especial con lo que leíamos en Malaquías. Lucas capítulo 1, y leemos en el nombre del Señor los versículos que nos competen para conectar lo que hoy estaremos tratando, versículos 16 y 17. Estos los vamos a leer todos en alta y fuerte voz. Dice así: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Aleluya, bien dispuesto. Qué hermoso eso. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tomen asiento dando alabanzas al Rey de la Gloria. Amén. Muy bien. Hoy, con la ayuda del Señor, me propongo terminar una serie que hemos comenzado desde hace ya algunos domingos, o desde hace ya algún tiempo, y hemos hablado sobre generaciones blindadas. Yo sé que el plan de Dios es tener generaciones bajo su cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la poderosa mano de Dios, y definitivamente no hay mejor blindaje que la poderosa mano de Dios. Nada puede traspasar esa poderosa mano de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hablar de esto, ya hemos hablado de una serie de pautas, y por supuesto el día de hoy quiero dejarle con unos desafíos prácticos, pero sobre todo con una declaración profética de parte de Dios para su casa, para su familia, para cada hogar que está aquí presente. Si nosotros nos centramos en los pasajes que leímos, tanto el de Malaquías como este de Lucas, podemos encontrar algunos asuntos muy relevantes, y al final estaremos declarando también esta palabra para nosotros. Pero quiero comenzar mencionando algunos asuntos básicos para que pueda usted tener en cuenta. Si usted observa Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, estoy aquí en mis manos, tengo una bella Biblia que se llama la Biblia de Estudio de la Profecía de Tim LaTalle, que comenta de la siguiente manera. Dice: antes que Jesús viniera por primera vez, Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías, según lo que leíamos en Lucas. Si Jesús hubiera aceptado, o si Jesús hubiera sido aceptado por su pueblo, Juan habría cumplido la profecía de modo pleno. Ahora, debido a que
Jesús fue rechazado. Sabemos que en su primera venida a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces, es interesante también tener en cuenta que aunque el texto es muy claro y Juan también fue suficientemente claro en decir que él no era Elías, sino que él vino en el espíritu y en el poder de Elías, pero no era un Elías literal, lo que él está diciendo. Por ejemplo, Juan no alegó ser Elías, al contrario, lo negó rotundamente en Juan capítulo 1, versículo 21. Se le pregunta, ¿tú eres Elías? Él dice, no. Y le preguntan una vez más y él dice, no, definitivamente no lo soy. Ahora, pero sí es interesante que él cumplió con el papel de precursor para la primera venida del Mesías. Elías, quien apareció en el monte de la transfiguración, tal vez, y es muy fuerte esta tesis en el ambiente de la escatología, es uno de los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11, 1 al 3, que profetizarán en Jerusalén durante 3 años y medio de la tribulación. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que según la profecía de Malaquías, y para mí es realmente obligatorio tener que explicar esto, no a profundidad, pero por lo menos en términos muy prácticos para poder entrar con toda confianza en la declaración aplicativa y profética para nuestras familias, es que Malaquías termina declarando una profecía sublime con respecto a familias, y es una declaración profética muy poderosa que nos dice que el Señor va a enviar al profeta Elías. Y claro, él en su primera venida tuvo un precursor llamado Juan el Bautista, de quien la Biblia dice que él vendría con el espíritu y con el poder de Elías, pero evidentemente no era Elías, pero sí vino a servir como un precursor, de manera que algunos expertos han dicho que Juan el Bautista lo que hizo fue cumplir de manera figurativa esta profecía, es decir, no de manera literal, pero de forma figurativa. Para los que estudiamos profecías sabemos que existen profecías con doble aplicación o doble referencia, o que se pueden entender también en un cumplimiento histórico, en un cumplimiento futuro y en un cumplimiento figurativo y en un cumplimiento literal. En el sentido de Juan el Bautista, antes de que Jesús venga a establecer una relación plena de reconciliación, primero entre familias y luego con Dios, que es lo más importante, el Señor vino para hacer esa labor de reconciliarnos, dice la Biblia, reconciliarnos. Y en ese orden de ideas también hay una profecía futura que por supuesto aún a la fecha no se ha cumplido, y es que vendrá el profeta Elías, según lo dice la palabra del Señor, para establecer algo muy interesante, y esto será en tiempos futuros, por supuesto, con relación al plan perfecto de Dios para con las familias. Porque si hay un plan diseñado desde la eternidad de Dios, siempre este plan tiene en cuenta a las familias, porque si hay algo importante en la tierra, es la familia para Dios. Cada familia, según el modelo bíblico, es fundamental. Yo sé que hoy en día le llaman modelo tradicional, pero no es tradicional, es el modelo real, es el modelo auténtico, es el modelo bíblico. Varón y hembra los creó Dios, dice la palabra, una unión conforme al diseño de Dios. Ahora bien, quiero también, para poder ir un poquito más allá y con confianza, citar el comentario de David Guzik, que habla sobre este pasaje de una manera también muy relevante, y dice lo siguiente, hablando de Malaquías. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y esto me llamó tremendamente la atención. Dice, esta promesa habla de más que la reconciliación de las familias, lo cual por supuesto también está allí
directamente implicado en esta profecía. El plan de Dios es que haya reconciliación. Por eso el texto no dice Él hará volver el corazón de los padres contra los hijos, ni tampoco dice y el corazón de los hijos contra los padres, como si hubiera una pugna o una división. No, sino que el texto dice que ese espíritu del profeta Elías y ese postrer Elías, ese Elías, dice hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En este sentido habla de reconciliación familiar, habla de una unidad familiar. Pero no solo eso, esta promesa habla más que la reconciliación de las familias. Lo que está diciendo es, en un sentido todavía más poderoso, es que el plan antes de la venida del Señor, en este caso antes de la primera venida del Señor, Dios envía un profeta precursor con el espíritu y el poder de Elías, soltando palabras para las familias, para que puedan tener una reconciliación familiar. Pero hasta allí todo bien, pero no bastaría con tener una reconciliación familiar sin tener una reconciliación con el Padre Celestial. Y el punto aquí es este: el plan de Dios es que Dios vuelva el corazón de los hijos hacia los padres, y esto significa también que tiene en mente volver a las familias al Dios de sus padres, a la fe. No, ni cuando digo de los padres no me refiero ni siquiera a su papá literal, ni a su abuelo, ni su bisabuelo, ni su tatarabuelo, sino que me estoy refiriendo a que nos conectemos al Dios de nuestro padre Abraham, al Dios de la fe de los patriarcas, es decir, que volvamos a reconciliarnos con el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, ese es el plan de Dios para las familias. No solamente es una profecía en un sentido emotivo, en un sentido ilusorio, sino en un sentido real de que antes de que el Señor venga, y nosotros sabemos que aún antes de la segunda venida está el arrebatamiento de la iglesia, donde Él recoge a sus familias para ser parte de su cuerpo en la eternidad como parte de la iglesia. Pero en ese orden de ideas, hermanos, antes de que el Señor haga esto, incluso el texto dice antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y por supuesto esto está hablando de tiempos de juicio, pero dice que el Señor enviará un espíritu, una palabra profética, un profeta de Dios para traer reconciliación familiar, pero no solo eso, sino reconciliación con el Dios de nuestros padres. Aleluya. El texto termina advirtiendo que si esto no pasa, finalmente no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, esto definitivamente es significativo para el estudio que hoy vamos a tener, y quise dejar esto en el corazón desde una perspectiva exegética o hermenéutica, interpretativa, para luego traer algo práctico para nosotros el día de hoy, que tiene que ver con lo que estaremos tratando con referencia a este último aspecto, esta última parte de esta serie que hemos venido abordando, que se llama Generaciones Blindadas. Generaciones blindadas. Ahora, dijimos que ese blindaje, esto fue básicamente en la primera sesión, que ese blindaje comprende, número uno, Dios, número dos, los padres, y número tres, la iglesia. Si hay algo que va a blindar, va a rodear, va a proteger a las generaciones posteriores, a sus hijos, a sus nietos, a sus pequeños, a los hijos de sus hijos, es precisamente que haya una cobertura sobrenatural, así como al estilo de la familia de Job, de manera que el mismo Satanás dice en su desafío: pero ¿cómo no él no te adorará? Básicamente, si lo tienes cercado, si lo tienes rodeado. Y es que así es Dios con los que aman a Dios, y con aquellos a quienes Dios ama, los tiene cercados, los tiene rodeados, los tiene revestidos. Y por eso, aunque el enemigo te ataque de arriba, de los lados, delante o detrás, siempre hay una mano que está delante de ti, detrás de ti, te rodea y sobre ti pone su mano. ¿Habrá alguien que puede alabar el nombre del Señor Jesucristo? Gloria al nombre del Señor. Ahora, teniendo en cuenta esto,
Voy a mencionarle algunos aspectos muy importantes para que usted pueda entonces relacionarse con lo que hoy estaremos desarrollando. El libro del profeta Malaquías termina con maldición para la tierra porque no había relación entre padres e hijos y padres. Eso lo indica el profeta como algo muy tremendo. En otras palabras, lo indica como una relación de corazón, una relación profunda y no de fachada. Fíjense cuán importante es para Dios la relación entre padres e hijos y de hijos y padres, porque al no haber tal relación en el pueblo, la tierra, dice la Biblia, fue herida con maldición. Esto quiere decir que al recuperar los padres la autoridad, ya que esto es la esencia de la familia según la palabra de Dios, la maldición será removida de la tierra. Y esto es muy importante a tener en cuenta el día de hoy, amados hermanos, porque si hay algo que ha maldecido nuestra nación y las naciones de la tierra, si hay algo que ha maldecido nuestra ciudad y las ciudades de la tierra, las veredas y los pueblos de la tierra, es cuando hay ruina y división, hay malestar en la familia, porque la familia no en vano es conocida generalmente como el núcleo de la sociedad. Incluso si las familias están mal, la iglesia va a ver reflejado ese estado malo de las familias. Por eso un lema que tienen a nivel nacional en nuestra iglesia es: familias fuertes forman iglesias fuertes. Si nuestras familias no están fuertes, pues definitivamente las iglesias van a estar débiles. Y es allí donde necesitamos, amados hermanos, pedirle al Señor que Él derrame, y es por eso por lo cual vamos a orar hoy, para que Dios derrame un espíritu de unidad en las familias. Porque si hay algo que el diablo quiere, es que en tu familia haya pleitos, divisiones, rencores. Quiere que se mantengan juntos pero divididos. Yo sé que el diablo está interesado en el divorcio, pero no solo en el divorcio, en algo tremendo, y es que una pareja pueda estar junta, una familia pueda estar junta, pero esté separada emocionalmente, divorciada emocionalmente. Y el enemigo sabe que cuando hay rupturas familiares, las personas o los miembros de la familia son presa fácil para él. Si hay alguna ruptura, tengan en cuenta esto: una ruptura de esa relación es como una endija, como un roto en el techo. Y ustedes saben, en estos días que ha estado lloviendo fuerte, ¿qué pasa cuando llueve más fuerte y hay una ruptura? Si es pequeña cae una goterita, pero si es grande, una ruptura grande, hay un aguacero dentro de la propia casa. Y entonces el enemigo quiere que haya una cantidad de quebraduras en el techo de su casa, porque no están blindadas. ¿Para qué? Para anegarlas con desesperación, inundarlas, cansarlas. Si hay algo molesto en la Biblia, según la Biblia también es visto de manera figurativa, es como una gotera continua, una persona o una casa donde hay rencilla. Y en ese sentido, también el enemigo está interesado al romper la relación. No solo romper, figúrense o piense en una casa. No solo está interesado en romper el techo de la casa, sino también atacar los fundamentos de la casa y las columnas de la casa. Y por eso el ataque es contra las esposas, contra las madres. Por eso el ataque es contra los esposos, contra los padres. Y el fundamento, que es la palabra de Dios, y contra todos los miembros de la familia, que serían los hijos, que deben estar protegidos bajo una cobertura de gracia. Pero cuando se rompe esto, entonces el enemigo puede entrar, puede permear, y las familias viven en un caos, viven en un desorden. Y esto a su vez activa maldición en las casas. Pero yo anhelo hoy y creo en el nombre de Jesucristo que hay gente que va a entender esto, de la importancia que tiene Dios delante de su presencia, para que haya una profunda relación, no de fachada, sino absolutamente integral, real. Cuán importante es para Dios que esa relación esté sólida, esté unida.
de padres e hijos y de hijos y padres, porque cuando no existe tal relación en el pueblo, la tierra misma es herida con maldición. Esto quiere decir que al recuperar los padres la autoridad y al cerrar las brechas de división en la casa, entonces su casa se abre para que la bendición del cielo repose allí. Según la palabra de Dios, la unidad hace que la maldición sea removida de la tierra. Amados hermanos, si mantienes dividido, vas a mantener activa la maldición, pero si rompes con la división, se derrama la bendición también sobre tu casa. ¿Cuántos anhelan bendición de Dios para su hogar? Bendición de Dios para su familia. Yo declaro en el nombre de Jesús una bendición sobrenatural y profética sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos y sobre tu hogar y sobre tu matrimonio. El enemigo quiere verte dividido, el enemigo quiere verte derrotado, pero no hoy. En el nombre de Jesús, Dios levanta una familia sólida para la gloria. Alguien alabe el nombre del Señor un momento esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Padres, es importante que tengan en cuenta esto. Y hoy voy a centrarme en otras pautas, aparte de todas las mencionadas, y les recomiendo, los que puedan hacerlo, vuelvan a esos pasajes para que puedan tener una relación en torno a estos aspectos que ya hemos mencionado. Pero hoy voy a desafiar por la autoridad de la palabra, voy a desafiar por la fe, en el nombre de Jesucristo, a cada uno de ustedes, padres y madres, varones y mujeres en casa, para que se levanten, esposos y esposas, para que se levanten, ya sea padre, ya sea esposo, se levante para ser alguien que tiene un blindaje especial en su hogar. Usted es el responsable de lo que viene a su casa, sea para bendición o sea para maldición. Necesitamos padres y madres que se levanten, mujeres de Dios. Y este es un desafío que lo habíamos mencionado en la vez anterior, y esto nos conecta exactamente con los puntos que quiero mencionar ahora. No arrastrados por la cultura, sino contracultura. Diga conmigo, contracultura. Diga, contra la cultura de las tinieblas. Diga, bajo la cultura del reino de Dios. Y se necesitan familias que puedan levantarse y rugir cual leones a favor de su casa, pero no con una ira humana, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Ahora, el papel de un verdadero padre cristiano, el papel de una verdadera madre cristiana con sus hijos debe ser multifacético, para que de acuerdo a los factores que se le presentan o a las diferentes personalidades que tengan sus miembros de familia y especialmente sus hijos, pueda tener la respuesta a las necesidades de ellos. Estos padres no viven de los antecedentes culturales, sino de la supracultura que viene del cielo, porque no importa la cultura de la cual usted provenga, no importa la nación o la nacionalidad de la cual usted provenga, cuando nosotros entramos a la cultura del reino de Dios, Dios nos aterriza a la realidad y al propósito que Él siempre ha tenido para con las familias. Yo sé que hay familias que vienen de hogares disfuncionales, de culturas machistas, de culturas feministas, de hogares que tienen una distorsión de los valores, pero es importante que en este día nosotros podamos fundamentar nuestras casas bajo el modelo y bajo el diseño de Dios y bajo el propósito que Dios tiene para nuestras familias. Hagan esto y les aseguro que la gracia del Dios del cielo estará sobre sus casas. Noten esto. Ustedes, queridas mujeres, y ustedes también, queridos varones, juegan un papel importantísimo en el hogar. Pero las mujeres particularmente tienen algo especial de Dios, y es que se pueden convertir en el corazón del hogar. En ese sentido, deben saber qué hace una verdadera madre cristiana. ¿Qué hace una verdadera mujer cristiana para blindar su familia, para blindar su casa? Y por supuesto, por extensión, voy a ampliar esto, ya que hay padres también acá, para que ustedes puedan proteger su casa según las Escrituras, y para que se cumpla esta palabra profética que hoy vamos a terminar orando, para que se desate sobre sus casas.
para ser una buena influencia y una gran bendición para su casa, para sus hijos. Partamos del hecho que Dios le dio a la mujer una capacidad multifacética, sumada a una combinación de responsabilidades espirituales, emocionales y prácticas, y a través de ellos ser guía para sus hijos. He aquí algunos aspectos que debe modelar. Número 1, a la luz de la Biblia, una de las principales cosas en las cuales debe enfocarse una madre cristiana o un padre en su hogar es a enseñar y modelar los valores cristianos. Ojo, no los antivalores mundanos, no los supuestos valores de la sociedad, sino los valores morales de Dios, los valores éticos cristianos, y ya hablamos de ellos en uno de los mensajes anteriores. Una mujer cristiana es responsable, un varón cristiano es responsable de enseñar a sus hijos sobre el amor, pero desde la perspectiva de Dios, sobre la gracia, pero desde la perspectiva de Dios, y sobre el perdón desde la perspectiva de Dios. Porque recuerden que aunque en el mundo te hablan de amor, te hablan de gracia, te hablan de perdón y te hablan hasta de paz, pero no es lo mismo que para ellos significa paz que para lo que la Biblia dice que es la paz. No te confundas cuando oyes a políticos o a personas de renombre hablarte de paz. Esa no es la paz de la cual la Biblia nos dice. La Biblia dice que para que se quite la maldición de la tierra, no basta con que traten de traer reconciliación entre padres e hijos, entre humanos, entre ciudadanos. No, se necesita primero una paz con el Padre que da la paz que el mundo no puede dar. Por eso es que la Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Una paz que viene del cielo. Es más, muchos de los supuestos tratados de paz tienen que violar principios de justicia. Y según la Biblia dice que el efecto de la justicia aplicada será la paz. Si no hay justicia, no puede haber paz. He ahí la razón por la cual cuando en algún lugar del mundo estaban hablando de paz, se desató una de las grandes guerras mundiales, de las dos que han existido. Dos guerras mundiales. Unos por allá dizque hablando de paz, y fue el inicio de la segunda o de una de las dos guerras mundiales. De la misma manera pasa en nuestra nación. Muchos hablan de paz total, y alguien dijo: en lugar de ser paz total, es una guerra total. Porque el ser humano no podrá tener paz si no se arrepiente. Presidente, vicepresidente, todos los que hacen parte de las comitivas, señoras y señores, gobernantes, quienes sean, no podrán hacer paz a menos que ellos tengan paz con Dios primero. Y para eso deben arrepentirse. No hay otra manera. Pero no es posible que alguien cristiano no entienda estos valores y modele estos valores cristianos a sus familias. Son ustedes, los padres de familia, los responsables de enseñarles el modelo del amor, pero no desde la perspectiva del mundo. En la perspectiva del mundo te dicen: amor es amor. Hoy en día existe lo que se llama el poliamor. Varias relaciones múltiples e intercambiables. Te dicen amor es amor, y te ponen dos hombres besándose, dos mujeres besándose. Amor es amor. No, amor no es amor según la Biblia. El verdadero amor es algo más allá de algo meramente emocional o sentimental. En la Biblia, amor es una realidad sublime, y es Dios mismo, porque dice que Dios es amor. Y nadie podrá amar de la manera que Dios ama a menos que esté lleno del amor del cielo. Nadie podrá experimentar la gracia que Dios quiere a menos que esté lleno de la gracia del cielo. Y amados, llegó la hora de que se levanten generaciones bajo estos principios, porque hoy en día te hablan de gracia, pero es una gracia que es valor desde la perspectiva humana, que en lugar de traer bendición trae desgracia a la sociedad. Te enseñan a ser tolerante con la maldad, tolerante con el pecado, tolerante con la iniquidad.
tolerante con lo que Dios no tolera, y por eso trae ruina a la sociedad. Y sobre todo el perdón según Dios. El perdón según Dios, oiga esto, no implica que solo sea de palabras como muchos tratan de promoverlo. Dicen, no, es que hoy en día en la sociedad que distorsiona los valores, te hacen creer que perdonar, es decir, no se acuerde del pasado de ellos, no esté diciendo lo que ellos eran o no eran, no. A la luz de la Biblia, el perdón significa que alguien tuvo que haber pagado por esos pecados. Es decir, el hecho de que tú y yo seamos perdonados no es injusticia, sino justicia delante de Dios, porque el Cordero inocente derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nuestros crímenes, pecados, maldades, iniquidades, rebeliones. Pero a la luz de la Biblia hay asuntos tan serios que aún el perdón de Dios indica que no puede quitar las consecuencias de las cosas que hayamos hecho. Sí, perdonados y todo, algunos se han muerto con enfermedades infectocontagiosas por un pecado, pero se arrepintieron, pero de todas formas se murieron. Sí, perdonados y todo, pero si alguien comete un crimen a la luz de la Biblia, debe ir al lugar donde debe ir. Sí, perdonados y todos, a la luz de la Biblia, no puedes escaparte de la realidad de las consecuencias. Y estos son valores que se deben enseñar desde las casas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Modele esos valores. Modele las virtudes. Modele la bondad. No solo enseñe la bondad. Mire que no digo enseñe bondad, porque hay muchos padres que hasta dan cátedra sobre esto, pero no lo demuestran con sus actitudes. No lo demuestran con sus acciones. Modele la bondad. Modele la compasión y modele la humildad. Tres elementos fundamentales que serían pilares de protección a sus casas. Amado, una persona bondadosa, una persona compasiva, una persona humilde, especialmente con su casa, con los de su familia. Escuchaba en estos días al pastor Miguel Quintero en una conferencia que nos daba y contaba cómo alguna vez, en alguna ocasión, uno de los hijos de algún pastor estaba resentido con la vida ministerial precisamente porque su padre era supremamente amable con todo el mundo, menos con su propia casa. Y esto es algo que no está bien. Hay gente que son un amor con todo el mundo, menos con su esposa, menos con sus hijos. Incluso a mí me ha tocado encontrarme varias veces en consejerías con ciertas personas que curiosamente cuando le cuentan cómo son, uno no lo puede creer. Porque dicen es amargado, es grosero, es altivo, es alguien que nos trata ásperamente. Y uno dice, pero el angelito hermano aquel. Dice, no, parece que me estoy hablando de otra persona, porque él es una sonrisa todo el tiempo. Y es porque lamentablemente hay gente que solo está acostumbrado a enseñar valores, pero no a modelar valores. Y el verdadero cristianismo, para blindar la casa, no consiste en enseñar valores, sino en modelar los valores del reino de Dios. Es decir, predícalos, pero vívelos. ¿Alguien puede aplaudir el nombre del Señor? Gloria a Dios. Ahora, número siguiente. Estos se los había mencionado y voy a pasar a unos aspectos claves para el día de hoy. Una de las cosas que hará que usted como madre y padre pueda blindar su casa es estableciendo límites claros. Todo esto ha sido dicho por consejeros de familia, por hombres de Dios y por personas que han basado su vida en principios del reino. Y una de las cosas que me llama la atención es esto. Una de las mejores maneras de empezar a blindar a las próximas generaciones es dándoles a conocer las consecuencias que conllevan su mal comportamiento. Darles a conocer las consecuencias que llevan su mal o que conllevan su mal comportamiento. En otras palabras, un método que muchos padres han usado y que no es malo, es bueno y que está ceñido a esta realidad, y aunque es fuerte, es que cuando usted observa alguna actitud en un hijo, en una hija, una situación, un desorden de cualquier índole, usted pueda
identificar un ejemplo de eso, de alguien que está ahora viviendo las consecuencias de su desorden y se lo pueda mostrar. Hay muchos que cuando detectaron a sus hijos en la primera vez que descubrieron que ingirieron algún alucinógeno, alguna cosa que los llevaría a la esclavitud, a la adicción, lo primero que hacen es orar por ellos, aconsejarlos y llevarlos por las calles de la ciudad. Indicarles todas, lamentablemente, aquellas personas que están viviendo una condición terrible hoy en día, que comenzaron de la misma manera como ellos comenzaron. Personas que empiezan a vivir sus vidas promiscuas, adolescentes que empiezan a estar con una y otra y otro y otro, y muchos padres en un acto de amor, pero en un acto confrontativo, llevan a sus hijos a la realidad de las enfermedades infectocontagiosas, su sintomatología, cuánto las tasas y las estadísticas de los miles y millones que han muerto por causa de ello. Esta es una de las primeras formas que sacude la conciencia de alguien. Aquel niñito, aquella niña, aquel adolescente que empieza por robarse una monedita de 50, de 100, de 200, yo creo que de 50 ya no hay ahora, ¿cierto? De 200 todavía hay, bueno, de 200, de 500. Y usted puede mostrarle la estadística de personas que están en las cárceles, en los calabozos, debido a que se convirtieron en ladrones en el futuro. Y una de las cosas que hace que ellos recapaciten en muchos casos es precisamente el observar las consecuencias que conlleva su mal comportamiento. Y no solo eso, sino enseñarles la importancia de la responsabilidad y el autocontrol. Esto implica que no solamente basta con que usted le muestre, sino que dependiendo de las cosas que ellos hayan hecho, ellos puedan recibir en su propia vida la consecuencia de acuerdo a aquello. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que lo he contado algunas veces aquí y lo vuelvo a contar es que en alguna ocasión una madre descubrió que su hijo se había robado un lapicero, o un lápiz, algo aparentemente pequeño. Pero qué bueno por madres como ella, que reaccionó fuertemente y dijo: esto no puede ser así. Yo no le enseñé a mi hijo eso, un adolescente, una persona de una edad, pues, pequeña en edad. Y recuerdo que viene muy enojada y quería agredirle, que tenía mucha rabia por eso. Pero yo le dije, a la luz de la Biblia, oiga esto, quiero que me escuche con mucha atención, a la luz de la Biblia, con un ladrón o con alguien que puede ser o convertirse en un ladrón en potencia, no funciona el castigo físico. No sirve la disciplina física. ¿Por qué? Porque no es algo bíblico. Según la Biblia, un ladrón no puede ser tratado golpeándolo. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día con la mayoría de personas que son descubiertos en ladrón? Los meten a los calabozos, los golpean a más no poder y salen con mucha más rabia a hacer peores daños. Y desde pequeños los habituaron a eso, golpeándolos y así no funciona. A la luz de la Biblia, óigame bien, un ladrón tampoco se trata diciéndole, por ejemplo, a ver, está aquí en mis manos mi celular. Un ladrón tampoco se trata diciéndole, te robaste el celular, devuelve ese celular. Eso solo es devolver. Pero en la Biblia hay una palabra clave y es la palabra restitución. Restituir. Y la forma bíblica, yo estudié lo que se llama el crimen y el castigo desde una cosmovisión cristiana y es apasionante el estudio de esa materia. Pero es muy interesante que cuando una persona roba a la luz de la Biblia, y esto se aplica desde pequeño, a la luz de la Biblia lo que debe hacer no es solamente pedir disculpas, no es solamente devolver lo robado, es parte del proceso, sino, en tercer lugar y lo más importante, restituir lo robado. Y a la luz de la Biblia, dependiendo de lo que se robaba, tenía que devolver con su trabajo 5 a 7 veces más el costo de lo robado. ¿Qué hacen hoy en día? La mayoría de cárceles están plagadas de personas que roban
y aparte luego el pueblo a través de impuestos tiene que pagarle la comida a los que están allá. Y ese no es el modelo bíblico para liberar a la sociedad de esa plaga. El modelo bíblico consiste en que ellos deberían, por eso algunos me han preguntado, ¿y qué piensa usted de Bukele? ¿Y qué piensa yo? Hablo de muchos temas y siempre que les toco este tema se quedan sorprendidos a la luz de la Biblia, porque ellos tienen llenos ciertas cárceles de personas que si ellos quisieran hacer un análisis más bíblico, ellos pudieran hacer algo mejor todavía, aún por la regeneración de esas personas. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque cuando esta mujer vino con esa rabia con su niño, yo le dije, mire, va a hacer algo. Usted va a ir mañana al colegio con él, era un lapicero, un lápiz, no recuerdo exactamente ahora. Dije, usted va a ir y él sabe a quién se lo robó en frente suyo, va él a pedirle perdón al muchacho por haber robado, va a entregarle el lapicero robado y va con su descanso a pagarle el equivalente a 5 a 7 lapiceros más. Y durante unas semanas él no tuvo ni siquiera su descanso. Con su propio descanso tuvo que pagarle al otro, recompensarle 7 lapiceros más. ¿Saben qué pasa con eso? Que en la mente del futuro ladrón, él va a decir, no vale la pena robar. Hombre, si a mí me va a tocar trabajar para pagarle 7 veces más, 5 veces más lo robado, y aparte pasar la vergüenza y pedir perdón y devolver y luego restituir, eso forma un valor poderoso en la mente de los muchachos. Algo que no te lo van a enseñar ni en las escuelas ni en ningún otro lugar, a menos que tengan una cosmovisión cristiana. A la luz de la Biblia, tú debes aprender a tratar con los diferentes problemas de tus pequeños, pero desde una cosmovisión bíblica. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante cuando tu hijo, espero que no, pero cuando tu niña o tu hijo venga con algo que no le pertenece? ¿Lo vas a agredir? ¿Lo vas a golpear? No, ni siquiera los 3 juetazos normales. A la luz de la Biblia hay un modelo mucho más efectivo para que él aprenda cómo debe corregir algo que no está bien. ¿Sí me estoy explicando? ¿Habían oído de eso alguna vez? Eso, algunos sí, otros no sí. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Y saben qué pasa? Esta persona ha pasado ya varios años y ha funcionado. Les he preguntado cómo les está yendo. El muchacho ya no volvió con esas mañas, porque evidentemente no conviene. Y en el modelo bíblico, el gobierno que tiene el poder para hacerlo, las autoridades civiles, pudiesen hacer mucho más si aquellas personas que hacen eso no solamente los meten 24 horas, sino que por ley los obligan a trabajar para no solo devolver, sino para entregar restitución de aquello que se han llevado. Qué bueno es de esto Dios. Qué lindo es el Señor. Ojalá nuestros gobernantes y legisladores tuvieran una pizca de idea de lo que es gobierno bíblico. Cuán diferente sería una sociedad. Ahora, otra cosa, ayudarles a desarrollar un sentido de propósito y dirección en la vida. Una cosa que los va a blindar es que ellos no se conviertan en los típicos muchachitos, en las típicas personas que no tienen ni la remota idea muchas veces de para qué están aquí, de quiénes son, de dónde vienen, para dónde van. Muchos de ellos se acostumbran a vivir sin propósito en la vida, sin dirección alguna. Y una de las formas como usted puede hacer para embrutecer a sus muchachos y que se críe gente sin propósito y sin sentido en la vida es por medio del embrutecimiento tecnológico de hoy en día. Ustedes saben cuánto daño causa, no solo en la parte ocular, cerebral, mental, psicológica, sino en el sentido del propósito de la vida de los muchachos. Muchachos que aún sus padres muchas veces les han entregado en sus manos una tecnología que no están ni en la capacidad de observar. Alguien compartía algo que me pareció muy interesante. Hay una página por allí que denuncia bíblicamente una cantidad de inmoralidades y cosas muy fuertes, pero a la luz de la Biblia, muy centrados. Y alguien les pone un comentario, les dice: ¿cómo ustedes van a poner esos comentarios? ¿Cómo van a poner ese tipo de imágenes? ¿Cómo van a hacer eso? Y los que le responden le dan
precisamente con una respuesta muy contundente. Le dice, pues, y la razón por la que esa persona denunciaba era que porque supuestamente los niños podían mirar. Y estas personas le responden y le dicen, es que precisamente los niños no deben estar por aquí, por estas redes sociales. Ellos son los que menos deberían estar aquí. Entonces, amados padres, amadas madres de familia, una de las cosas que hace que sus hijos pierdan el sentido de propósito es cuando se vuelven adictos a su celular, a la televisión, a las series, a todo tipo de aparato, llámese videojuego, cualquier cosa. Esa persona pierde sentido de propósito en la vida. Su único propósito es estar jugando allí, molestando allí, y no desarrollan sentido de vida y de propósito. Y por esa razón las generaciones de hoy han perdido por completo. Hay alguien que habla de la generación idiotizada, la generación embrutecida por todo lo que tiene que ver con un sistema que ha envuelto a la sociedad, que al enemigo lo que más le conviene es tener una sociedad necia, una sociedad que no tenga propósito. Pero cuando tú y yo formamos generaciones, tanto tú como padre, la iglesia con su labor, y nos ceñimos al modelo bíblico de sociedad, se va a entrar en una sociedad que tiene propósito, que tiene dirección en la vida. En otras palabras, ni siquiera tu propósito en la tierra es tener un cartón universitario, ni una profesión universitaria. Hay algo que trasciende a tu eternidad. Todo lo que hagas en la tierra no tiene ningún sentido si pierdes tu propósito de eternidad. Hay gente que se va al infierno con 5 doctorados. Y eso no implica, hay gente que se va al infierno siendo archimillonarios. Ahora, ¿te digo que no estudies? No. Te digo, aquí hay hermanos profesionales, Dios los bendiga, fórmense. Hay hermanos que tienen sueños para sus hijos, estudie, fórmese. Pero el punto es que tú vas a perder sentido y propósito si lo único para lo cual tú vives es para tu profesión, para tu carrera o para tu trabajo, para tu emprendimiento, para lo material. Lo material no te servirá de nada el día de tu muerte. Es más, ni para ir a hacer vueltas en tu muerte, alguien tiene que hacerlo. No te sirve de nada. La Biblia muestra claramente que de nada le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma. Padres, oren sin cesar, porque una verdadera madre cristiana, un verdadero padre cristiano, un padre, un esposo, un líder de casa, una esposa cristiana, debe orar por su familia. Un blindaje tan sobrenatural que nunca puede faltar se llama la oración por los hijos, la oración por la esposa, la oración por el esposo. Amados, rodéalo, no dejes de orar por ella. No, es que mi esposo, ya ese no lo cambia nadie. No dejes de orar. Es que mi hijo, no dejes de orar, no pares de orar. Hermana, puede que te decepciones, a todos nos pasa. A mí como pastor me pasa, muchas veces oro por alguien y no veo efecto, pero algo me dice, es tu deber seguir intercediendo. Ora. Y puede que se esté descarriando más, sigue orando más. Alienta a tus hijos a ser cristianos de oración. ¿Y sabes cómo esto se hace? Si tus hijos te ven a ti haciendo lo que tú quieres que ellos hagan, tendrá más efecto que solo diciéndoles qué quieres que ellos hagan. Yo siempre he dicho y lo repito y varias veces, nunca que yo recuerde mi papá tomó un tiempo para decirme que ore. Es decir, ore mi hijo, ore hijo mío, ore. No. Pero cada vez que tengo la oportunidad y abro la puerta del cuarto o en algún lugar, en cualquier escenario, aún ahora con su edad avanzada, yo recuerdo desde su etapa juvenil, yo recuerdo siempre él, un hombre que modela oración. No solo habla de orar, me modela eso. Yo les animo en el nombre del Señor para que ustedes puedan ser de aquellos que sirven como un ejemplo. La mejor forma de alentar a alguien a hacer algo es siendo una inspiración.
y no una decepción. Porque si hay algo que hace que muchos hijos no se inspiren, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, es cuando sus padres no son un buen ejemplo para ellos. Porque sé que también hay casos donde tenemos padres muy ejemplares e hijos que no prestan atención al ejemplo. Pero sí es importante eso. Por otro lado, querida madre, debes ser una servidora. No hay mejor manera de enseñar, oh querido padre, a tus hijos que con tu ejemplo. Y una madre servidora enseñará, un padre servidor enseñará a sus posteriores generaciones a servir a Dios. Sea compasiva, sea compasivo. Una madre o padre cristiano deben ser compasivos y mostrar compasión a los demás. Compasión no solamente es el hecho de decir siento dolor, sino compromiso. Está íntimamente ligado a una entrega total para ayudar a otros. Estamos viviendo en una sociedad indiferente, en una sociedad intolerante. La parábola del buen samaritano modela eso. No importa si eres sacerdote o levita, si tú tienes un rango en la tierra, pero no eres compasivo con el que lo necesita, no te sirve de nada. Porque la fe sin obras es muerta. Debe ser un ejemplo de Cristo. Él anteponía sus necesidades a la de los demás. Ese ejemplo hará que tus hijos también amen el servicio a Dios, amen ser compasivos, extiendan la mano para que el nombre de Dios sea glorificado a través de verdaderas familias cristianas. En términos generales, un padre, una madre cristiano deben criar a sus hijos para que cuando se conviertan en adultos sean hombres y mujeres responsables, amorosos, compasivos, que tengan una relación con Dios férrea e inamovible y con el deseo de servir a los demás. Estas frases las resalto para que reconozcamos la importancia que tiene la conducta de la relación de la pareja, de la interacción familiar, de la acción del padre, la acción de la madre sobre sus hijos. Porque, queridos, debemos entender que en términos normales somos los hijos como un espejo de lo que son nuestros hogares. Los hijos son como un espejo de lo que pasa allá adentro en la intimidad de la casa. Siempre cuando hay problemas en los adolescentes, en los hijos, usted debe examinar primero qué está pasando en el hogar. Es decir, normalmente los hijos toman actitudes porque hay algo dentro del hogar que debe mejorar. Es como en un hogar de amistad. A ver, vemos claro, y aprovecho esto. Cualquier grupo de amistad que por alguna razón no esté progresando, normalmente se debe a que hay algo en la base de ese hogar. Es decir, se han dado casos, ¿no?, donde a veces el líder es un hombre de Dios, la líder es una mujer de Dios, hacen todo, son responsables, se consagran, se congregan, y en el grupo de amistad, donde se hace el grupo de amistad, resulta que los dueños de la casa, el miércoles grupo de amistad, el viernes parranda. El miércoles grupo de amistad, el lunes tomata. Entonces, amados, así no va a funcionar. El miércoles cantando y haciendo palmas, el viernes escándalo. No va a funcionar, ¿cierto? Entonces oremos a Dios para que haya una sanidad. Así mismo pasa si tú estás teniendo batallas con tus hijos, con tus hijas. Una de las cosas que debes examinar es no solo pensar qué hizo mal él o qué está haciendo mal él. Ahora dile a Dios con humildad: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Como madre, como padre. Porque, a ver, vamos a aplicarlo de esta manera. Normalmente cuando una congregación, una iglesia va bien, a veces la gente dice: oh, qué bien el pastor, pero no se debe solo al pastor, se debe al trabajo de toda una congregación de líderes. Pero normalmente cuando la iglesia empieza a marchar mal, también los ojos inmediatamente se van a dirigir directo al pastor. Y aunque el pastor es el principal responsable, también hay muchos factores que pueden empujar a que las cosas no estén bien. En ese orden de ideas, amados padres, estamos hablando de estos puntos que son neurálgicos, porque Dios ama nuestra familia. Amado, ni tú como mamá, ni tú como papá amas más a tus hijos que Dios.
Nadie ama más la familia que Dios, que fue el que creó la familia. Por eso, amados esposos y padres, trabajen para la gloria de Dios en favor de su casa. Porque si los padres, esta es una clave, si usted como padre o madre en algún momento se devalúa el uno al otro delante de los hijos, tenga por seguro que habrá perdido la batalla. Padres y madres que se desautorizan mutuamente han perdido la batalla. Padres, y cuando digo devaluar, no solo es en el sentido de palabras, sino también de actitudes. Hay muchas ocasiones donde se devalúan mutuamente. Aún enfrente, hay gente que dice, y esto tenía razón eso Pastor Miguel Quintero, cuando nos enseñaba, decía algo que me impactó mucho. Él decía, muchas veces las parejas dicen, pero es que nosotros peleamos cuando no está la niña ahí al frente, cuando no está el niño, como si los niños fueran brutitos. Ellos se dan cuenta cuando usted no está bien con su esposa y su esposo. El niño puede estar hasta dormido, eso cree usted, y a veces ellos están escuchando con los ojitos cerrados. Amados, nunca se devalúen el uno al otro, porque eso causa una repercusión sobre ellos. Algunas pautas finales sobre el comportamiento de los padres frente a sus hijos, porque los padres como pareja juegan un papel importante en la formación, el comportamiento y el desarrollo de sus hijos. La manera en que los padres se comporten impactará de manera significativa en el crecimiento y el bienestar de sus hijos. Así que para que el impacto sea positivo, tengamos en cuenta lo siguiente, hermanos. Yo aprendí algo que no lo había visto desde esa perspectiva hasta ahora, que nos enseñaron sobre eso en la Asamblea Nacional de Pastores, el pastor Miguel Quintero. Él decía que aún la crianza que tengamos en el hogar puede repercutir en nuestra forma de ser pastores. Y uno a veces dice, pero ¿cómo la conexión? Y la conexión es impresionante. Si un pastor no tuvo un padre amoroso, un padre especial, un padre con fundamentos bíblicos, o un modelo de liderazgo de hogar, eso va a repercutir sobre la familia del pastor, va a repercutir sobre los líderes, va a repercutir hasta sobre la congregación. Por eso, amados hermanos, se necesita una sanidad en la familia. Diga, sanidad en las familias. Los últimos aspectos se los voy a decir brevemente. Número 1, una de las mejores maneras para que usted pueda traer protección o blindaje sobre su familia es si usted es un buen modelo a seguir. Oiga esto, los niños aprenden por imitación. Así que el modelar el comportamiento que desea que sus hijos exhiban incluye amabilidad, incluye respeto, incluye responsabilidad e incluye honradez. Oiga eso, lo que hoy en día tanto hace falta en las sociedades debe comenzar no en las escuelas, ni siquiera en las iglesias cristianas, sino en las casas, en los hogares. En las escuelas se va a reflejar lo aprendido en los hogares. En la iglesia se viene a reflejar lo aprendido en los hogares. Yo les he dicho esto y se lo reitero una vez más. Hay hijos que no saben adorar en la congregación porque no han aprendido a adorar en la casa. Yo aprendí a adorar en la iglesia porque mi casa era un lugar de adoración. Toda mi niñez era un altar de adoración. Toda mi vida era de culto y canto. No en la iglesia, sino en la casa. Primero. De manera que cuando iba a la iglesia alguna vez en mi adolescencia, el enemigo atacaba mi mente psicológicamente, mis pensamientos, porque era un adolescente muy sensible a la presencia del Señor. Y en algunas ocasiones miraba lo que es normal en otros adolescentes, mirándose los zapatos por allá, embelesados en cualquier cosa. Y yo estaba llorando y llorando y llorando. Y en algún momento yo dije, yo soy como extraño. Alguna vez sentí, yo no puedo asegurar si fue una voz, pero me decía, tú eres raro. ¿Y qué era lo raro? Que yo lloraba en la presencia del Señor. Y yo miraba que los demás iban algunos hasta a buscar novia. Iban a pelear entre ellos en pleno culto, a recochar.
Y a veces yo me sentí, yo decía, bueno, ellos son los normales, yo soy como el anormal aquí que vengo a hablar en lenguas y aquí a llorar. Pero después entendí que es el valor que no podemos perder, que se aprendió en la cuna, se aprendió en la casa, el respeto a la casa de Dios, el respeto a la presencia de Dios. Miren, si alguien pierde respeto a la presencia de Dios, no respetará a nadie más. Otra cosa importante que tú debes aprender es a entender que debes ser un padre o madre presente. Digan, presente. Los niños, según los expertos, necesitan la atención y el compromiso de sus padres. No solamente el padre. ¿Cómo es estar ausente? Por ejemplo, estar ausente significa que hay padres que dicen estoy presente, pero están embelesados en los videojuegos, en el internet, y su hijo al frente, su esposa al frente, pero ellos no están realmente presentes. Es más, hay conversaciones donde solo es casi un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Cuando alguien habla básicamente solo. ¿Cuál es una conversación tipo monólogo? Donde el otro está hablando y el otro está. Y obviamente la otra persona se siente absolutamente ignorada. Y si eso pasa entre esposos, eso hace mucho daño. Pero también pasa con los hijos. Hay padres que dicen mi hijo debe escucharme, pero hay hijos que se quejan que sus padres son los que no los escuchan. Y noten esto, yo aprendí algo, que cuando a mí me critican, sea verdad o sea mentira, aún así yo le presto atención a la crítica, no para deprimirme, sino para decir, hombre, si ella dice que yo soy así, voy a tratar de mejorar. Si ellos dicen así, pues voy a tratar de mejorar. No para resentirme con esa persona, sino para decir, voy a tratar de mejorar, debo mejorar. Ahora, otro aspecto, concéntrese en ellos. Cuando los padres están con los hijos, según los expertos, uno de los consejos más importantes es que deben ser el foco de atención. Baje el periódico, apague el televisor, deje el celular, no permita que los dispositivos tecnológicos le distraigan. Mire a sus hijos a la cara, que sientan que les prestas atención, que tienes interés en lo que te están diciendo. Familias desprotegidas serán las familias donde el hijo, muchas veces yo como consejero, como pastor, he tenido que hablar con algunos muchachos llorando, que me dicen, saben, yo esto que estoy viviendo ahorita, yo se lo intenté contar a mi mamá varias veces, pero no me prestaba atención. Y uno le pregunta, ¿a usted le prestó? No, sí, siempre le he prestado atención, pero no era la atención. Como en estos días nuestro pastor Joaquín enseñó algo que me gustó mucho y lo tomo para mí. Él decía, aprenda a escuchar activamente. Y nos lo decía a los pastores, porque a veces los pastores tendemos a estar ahí, y eso fue en plena asamblea, a estar en otras cosas, y más cuando las charlas son largas, de horas. Pero él decía, escuchen activamente, y activamente es póngale ojos, póngale oído a lo que está oyendo, porque a veces les preguntaban una cosa y terminaban respondiendo otra. Amados, diga, escuchar activamente. Dele respuestas inteligentes por el Espíritu Santo. Una de las cosas que más protege a las familias es cuando, aparte que el hijo le comenta algo y usted dice, bueno, ya le presté toda mi atención, y usted no tiene una inteligencia espiritual y le sale con unas respuestas. Usted debe aprender a dar respuestas inteligentes. Si le falta inteligencia espiritual, diga, Señor, lléname de inteligencia espiritual. Mantenga un lenguaje positivo. Su lenguaje debe ser positivo, siempre de bendición. Recuerde que somos responsables de las palabras que salen de nuestras bocas, porque son nuestras palabras como semilla. El lenguaje alentador y positivo puede ayudar a los niños a desarrollar una buena autoestima y confianza. Miren, es un ejemplo muy sencillo el que les voy a decir, pero es un ejemplo tan poderoso que no se me olvida nunca. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es que en una ocasión yo perdí un examen de una materia que a mí no me gustaba. Es más, hasta el día de hoy no me gusta. Y no voy a decir cuál, pero no me gustaba, nunca me gustó. Y un día perdí, yo llegué muy triste, más que triste, yo llegué aterrado, yo llegué asustado. Porque vi en otras familias que cuando los hijos perdían su examen, tremenda paliza les daban los papás. Y entonces yo llegué asustado. Y como yo le tenía, mi madre es un amor, pero era más radical. Entonces yo a ella no le comenté, el primero que le comenté fue a mi papá. ¿Y saben las palabras de él? Esas palabras nunca las olvido.
Él me dijo, ¿pero de qué se preocupa si usted es inteligente, mijo? Vaya, y usted lo puede hacer. No más, no me dijo nada más. Y dije, ¿verdad? Yo puedo, sí, yo puedo, soy inteligente. Y efectivamente, pude, hasta el día, nunca más volví a perder un examen de esa materia. Y nunca me gustó, pero siempre le presté atención y ya. Entonces, amados hermanos, la idea es que usted aliente a sus hijos. Voy a darle este secreto. Tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo también, a tu madre. Tú tienes el esposo o la esposa que tú construyes con tus palabras o destruyes con tus palabras. Tú quieres que tu esposa sea más linda de lo que es, empieza a decirle palabras especiales. Tú quieres que tu esposo sea más lindo de lo que es, empieza a decirle palabras especiales. Háblale en fe. Tú quieres que tu hijo, porque, óyeme bien, hablar en fe no es ser ciego a la realidad, no, hablar en fe es ver con los ojos espirituales. Y hablar en fe es que tú ves a tu hijo ahora un rebelde, pero dile, tú eres una de las mayores bendiciones que ha llegado a mi vida. Tú eres la bendición más hermosa que Dios me ha dado. Sí, ahora no lo ves, pero suéltale palabra de aliento en fe. Una de las cosas más poderosas del profeta verdadero de Dios es esa, que en algunas ocasiones muchos pastores se han acercado a decir, pero hombre, yo como que dudo de eso de los profetas. Y uno le dice, pero ¿por qué? Profetas de Dios, ¿pero por qué? Dice, porque siempre que van a la iglesia llaman al más descarriado de la iglesia a decirle que es que eres un hombre de Dios, que vas a ir a ser usado, y el tipo ni se congrega. El tipo ni siquiera, es hasta frío. Yo le digo, es que ellos no ven lo que tú ves, ellos ven el futuro de esa persona en las manos de Dios. Y ellos no le están declarando positivismo, ellos están sacando lo que hay dentro de esa persona de parte de Dios. Y nunca te equivoques. La persona que piensas que es el hijo que más dolor de cabeza te da, el creyente que parece que es el que menos da, finalmente cuando se pone en las manos de Dios puede ser el instrumento más hermoso de la iglesia, de la congregación o de tu familia. Alguien alabe a Dios. El tiempo se nos ha ido, por eso voy a terminar con esto. Si tú sueltas palabras de vida sobre tus hijos, sobre tu familia, eso ayuda a desarrollar no solo buena autoestima y confianza, sino que eso hará que ellos aprendan a evitar el lenguaje negativo. Una de las peores, es más, yo he notado, y te lo voy a decir así, las personas que tienen problemas de autoestima tienden, o las personas que no tienen una sana autoestima, tienden a tener un problema cada vez que se acercan a otros. ¿Usted ha conocido a esa gente que cada vez que se acerca a otros siempre suelta una palabra negativa? Todo el tiempo. Es decir, si usted está muy gordito, uy, qué gordo te ves. Si está muy flaquito, uy, estás muy flaco. Si es muy alto, uy, qué alto. Y si es muy bajito, uy, qué pequeño. Y siempre es algo en un sentido negativo. Pero las personas que han sido realmente sanadas siempre sueltan palabras de sanidad. Oh, qué bien, qué elegante, con todo el respeto, con toda la decencia, pero siempre palabras que bendicen a la otra persona, que ayudan a los demás. Y cuando una persona es así, es porque así lo aprendió en casa. Yo he aprendido a ser muy emotivo, muy saludable, cariñoso con las personas, porque aprendí a ser alimentado en mi autoestima desde mi hogar, con mis padres y con mi esposa. Continuamente una sanidad interior por medio de las palabras. Empieza a sanar a otros por medio de tus palabras, y eso evitará el lenguaje negativo, las críticas, las humillaciones, las palabras despectivas. Esto no tiene cabida en el reino de Dios. Antes tienes que levantarte y declarar proféticamente lo que quieres ver en tus hijos. ¿Habrá alguno de esos que quiere hacer eso hoy? Aunque en el momento no lo veas, tal vez en el momento lo ves saltando de un lugar a otro, corriendo por los pasillos, gritando y jugando. Amados, es normal, yo sé que debe haber orden y todo eso es normal, ¿no? Pero que un niño chiquito corra, pues hombre, son niños y hay que mantener las cosas, pero es parte de lo normal. Es parte del proceso normal. Pero note un detalle. Es importante que tú, aunque ahora lo veas corriendo, aunque ahora lo veas gritando, aunque ahora lo veas saltando, aunque ahora lo veas jugando, pero entiende que delante de Dios Él ya es lo que Dios dijo que Él va a hacer.
Y tú vas a reforzar eso en el corazón de él. Para Dios ya es un ministro. Para Dios ya es un profesional con visión de reino. Para Dios es una persona de éxito. Para Dios es un empresario, es un emprendedor. Es alguien conectado al propósito de Dios. Yo quiero que se ponga de pie. Hoy voy a hacer este ejercicio. Invito a todos los padres que están aquí, vengan a este altar. Si pueden quitar las primeras 3 solamente, está bien, para que puedan acercarse. Voy a orar con ustedes. Proporcione una estructura, una rutina diaria, querido padre, mientras viene. Porque los hijos prosperan en un entorno estructurado, con expectativas y rutinas claras. Los padres deben establecer horarios en sus casas. Se debe regular el tiempo para todo. Y eso nos sirve para todos. Para las comidas, para realizar las tareas escolares, para jugar, las horas de acostarse, los límites. Eso es sanador, eso forma gente con disciplina. Todos los que tengan un nieto también vengan. Si no tienen niños pequeños, no importa. Si es padre, venga aquí a este altar, acérquese y vamos a orar por ellos en este momento. Aquí hay un buen espacio, háganse aquí adelante. De pie quédense para que alcancen todos, porque aquí hay familias que necesitan hoy ser ministradas por el poder del Espíritu Santo. Escucha esto. Los padres deben brindar seguridad a sus hijos. Los hijos deben sentirse seguros, porque cuando sean adultos y se enfrenten a situaciones difíciles, recordarán esas instrucciones con agrado. Ayúdelos en las tareas escolares. Me gusta cuando algunos dicen: pastor, no voy a poder ir hoy, pero es porque voy a ayudar a mi niña. Ahora, que no se le vuelva un hábito que después estén embolatados por allá, ¿no? Pero qué lindo cuando hay padres que están pendientes hasta de las tareas escolares de sus hijos. Otra cosa bien importante, tenga en cuenta, es uno de los padres que está aquí, decía algo muy bonito. Decía que él quiere darle a su hijo algo que él no recibió tal vez como niño, pero quiere dárselo. Qué buenas intenciones. Eso es lo que deberían pensar todos. Tal vez no tuviste la mejor experiencia con tu papá, pero tú puedes ser la mejor experiencia para tus hijos. Tal vez a ti no te sembraron bien, pero tú siembras lo mejor. Tal vez lo que fue tu padre o tu madre ni siquiera fue culpa netamente de ellos. Ellos también tuvieron muy malas experiencias. Hay gente que dice: yo tuve la peor mamá o el peor papá. Pero cuando uno se pone a decirle: ¿y cómo eran ellos? Dice: no, a él también lo maltrataron. En fin, ellos también fueron víctimas de un proceso. Amados, vamos a orar porque aquí hay familia. Yo sé que aquí hay personas de todas las edades. Aquí hay hombres y mujeres que necesitan sanidad. Si hay algo que estoy orando es para que Dios traiga unidad en las casas, unidad en las familias. Por favor, mantengan una comunicación efectiva. La comunicación es esencial para que hayan relaciones saludables. Aprendan a comunicarse, no solamente hablando, sino escuchando. Escuchar activamente es fundamental. Padre, varón, aprende a ser un padre afectuoso. Tú no sabes lo que uno como hijo siente cuando hay afecto del varón del hogar, del padre, de la madre también, pero lo que pasa cuando hay una conexión pura entre el padre y el hijo es muy sanador. Con esa sociedad machista en la que vivimos, de que los hombres no lloran, ¿qué cuento? Esa sociedad para mí no hay hombre más hombre que el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice: Jesús lloró. Pero hay gente que piensa cosas raras. Incluso personas que tienen problemas de homosexualismo y mujeres que tienen problemas de lesbianismo, porque su relación familiar muchas veces no fue muy sana. Tú, mujer, puedes formar el carácter masculino del varón, y tú, varón, el carácter femenino de tu esposa, de tu hija también, con afecto puro, con afecto entrañable. Los psicólogos han demostrado también eso. Son necesarias las muestras de afecto. Si estás ahí cerca de algún familiar, la edad que tenga tu familiar, sea afectuoso con él ahora mismo. Ese abrazo, ese beso, esas palabras afables, pero sobre todo el calor humano que hace que esos pequeños se sientan amados, se sientan seguros, indistintamente si lo hicieron o no contigo. Tú estás obligado a manifestar afecto. Porque si tus padres no te abrazaron nunca, el Padre Eterno te abrazó en la cruz del Calvario y no te ha soltado. Hoy quiero declarar que el abrazo entrañable de Jesucristo, el Padre Eterno, nos envuelve. Padres, madres, muéstrenles a sus hijos el afecto del Calvario.
ese afecto inmerecido, pero Él nos lo dio con todo su ser. Muestra el afecto de tu nuevo nacimiento de manera consistente. Todo el tiempo debes expresarles el amor a tus hijos. Los padres deben aspirar a ser buenos modelos a seguir. Qué bueno que tu hijo, aún como en mi caso, yo siempre he pensado que mi padre era mi héroe cuando era niño, y ahora que soy adulto sigo pensando exactamente lo mismo, porque lo veo aún con sus debilidades, con mi madre como una mujer con sus debilidades normales en estos días que he estado físicamente afectada, pero sigue siendo una heroína para mí, una inspiración para mí. Es más, me inspira más verla ahora orar a Dios y exaltar a Dios, aún viéndola en su cama con el dolor y con lo que ella está sintiendo. Pero es una mujer de fe. Mi padre es un hombre de fe. Qué bueno que un día tú puedes recibir hijo, si tú admiras a tu padre, a tu madre, aún los padres hijos que tienen problemas con sus padres, dile al Señor que Él te llene de su amor. Y por lo menos dile al Señor, y si algún día se lo puedes expresar a tu padre antes de que se vaya a la eternidad, dile gracias a Dios porque Dios te usó a ti para que yo venga a este mundo. Gracias a Dios, mamá, porque Dios te usó a ti. Tal vez no fue la mejor, no fue el mejor, tal vez cometió muchos errores. Padres, yo como pastor también puedo hablar en un sentido paternal, en un sentido de pastor. No hay mejor cosa que un pastor pueda hacer, y lo mismo, no hay mejor cosa que un padre o una madre pueda hacer que pedirle perdón a sus hijos, que pedirle perdón a sus líderes, a sus ovejas, porque a veces hay pastores o padres que piensan, no, pero el papá no le pide, él tiene que pedir perdón. Hay momentos donde tú cometes errores, hay momentos donde yo cometo errores, y tengo que ir y decir, hermana o hermano, perdóneme. Usted, hijo, hija, perdóneme, yo cometí un error. Allí donde está, cierre sus ojitos, vamos a orar. Voy a declarar en el nombre del Señor estas palabras de fe para ustedes. Dice Él, el Señor, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Yo veo aquí corazones que están abiertos hoy al poder de la palabra. Dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Hay alguien aquí que fue herido por su padre. Hay alguien aquí que fue herida por su padre. Fue herida profundamente. Pero hoy en el nombre del Señor yo declaro que viene una sanidad que te va a enseñar no solamente a perdonar, sino que te va a llenar aquellos vacíos que fueron provocados desde tu niñez. La Biblia muestra que si no hay unidad en la familia, hay maldición sobre la tierra. Pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que los padres se vuelven, el corazón de papá se vuelve a su hijo, y el corazón de mamá se vuelve a su padre, el corazón del hijo se vuelve a su padre. Y hoy en el nombre de Jesús yo declaro que se sana nuestra tierra, se sana nuestra familia, se sana nuestro hogar, se sana nuestro matrimonio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien reciba esta palabra con fe, alguien reciba esta palabra con gratitud. Alguien puede soltar sus manos en un aplauso y decir, yo recibo esta palabra de fe para mi casa. El enemigo quiere maldecirte, pero Dios ya ha propuesto bendecirte. El diablo está desesperado por maldecir tu hogar, pero Dios está anheloso por bendecirlo. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesucristo una bendición del cielo para tu casa, una bendición del cielo para tus hijos. Alguien que pueda adorar a Dios un momento. Usaramakaya y Katarama y Shamakanda y Rabakai y Shamakanda. Mientras alabas, mientras adoras, recibe. Hoy declaro en el nombre, alguien está siendo sanado en el corazón de una herida profunda. El Señor me muestra que hay una mujer aquí en este lugar que fue herida cuando era una niña por su padre, pero en el nombre del Señor hay alguien aquí que fue herido por su padre en su niñez, pero en el nombre de Jesús Dios te dice, ahí estoy para envolverte. Soy tu padre que te ama.
Aquí adelante, ahí en el medio, alguien que alabe. Aquí alguien que aplauda la gloria del Rey. Yo declaro el amor del Padre sobre cada papá, sobre cada mamá, sobre cada esposo. Declaro esposo bajo la cobertura de la gracia. Declaro esposo bajo la cobertura. Declaro hogares bajo la gracia del cielo. Yo recibo hoy la autoridad del cielo. Yo recibo hoy la gracia sanadora del Padre. Bendigo, bendigo, bendigo en el nombre de Jesús cada familia. Hijos, hijos, no están solos. El Padre Celestial los envuelve. El Padre de amor está contigo. Tú no naciste por un accidente. Tú naciste para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Suelta, suelta tus cargas ahora en este altar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dile al Señor que te ayude a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona. Vamos, recibe hoy en el nombre de Jesús la gracia del cielo. Usataraba. Eso es, habla en lengua si puedes hacerlo. Adora a Dios si puedes hacerlo. Da gloria a tu nombre en este día. Y catarama, shatarabahaya. Madre, Padre, Padre que estás criando a tus hijos, madre que estás criando a tus hijos, tú recibes una gracia del cielo para traer sanidad a tus hijas, sanidad a tus hijos, sanidad en tu hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. El diablo tiene que soltar tu casa, tiene que soltar tu familia. Por la autoridad de la espada de la palabra, cortamos toda garra de las tinieblas, cortamos toda maldición de las tinieblas, soltamos bendición para la familia en el nombre del Señor Jesús. Ay, ama y sataray. Yo siento la presencia de Dios libertando cautivos hoy, libertando cautivos hoy. Tu casa es libre, tu casa es libre. Declaro en el nombre del Señor, se recatará Masaya. Declaro victoria para tu familia, victoria para su familia, en el nombre del Señor. Eso es, suelta su lengua ahora. Ahora recibe la gracia del cielo. Recibe la gracia del cielo. Declaramos victoria, declaramos regeneración, declaramos restitución, declaramos sanidad, declaramos declaramos la victoria del cielo para ti y para tu criatura en el vientre. Declaro una bendición sobrenatural ahora mismo. Ahora Dios te llamó para ser un padre de bendición, un esposo de bendición, una familia de bendición. Bendecimos la vida de los niños. Declaramos milagros hoy. Milagros. Conforme a su fe. Es hecho ahora. Hay fe en esta niña. Hay fe en esta niña. Yo declaro la gloria de Dios. Ahí está el Espíritu Santo tocando. Los niños son llenos del Espíritu Santo también. Eso es alguien que lo adore, alguien que lo adore, alguien que lo adore. Milagro del cielo. Ahí hay padres y madres que han creído. Padres y madres, Dios está contigo. Dios está contigo. El Señor te ama con un amor profundo. El Señor te ama con un amor eterno. Alguien reciba la gracia ahora mismo. Alguien reciba la vida de Dios. Bendice las familias. Amado Padre. Los niños, Señor, bendígalos para que sean instrumentos de vida para su hogar, de vida para sus padres, de vida para otros niños.
niños ungidos por el poder del Espíritu Santo, ungidos para tu gloria. Aleluya. Hay poder. Alguien suelte ese aplauso al Rey de la Gloria. Hay niños aquí siendo impactados por la gracia de Dios. Hay adultos siendo tocados por la gracia de Dios. Hay gente aquí que ha venido a recibir un milagro y no se va sin él. Te vas revestido de la gracia, te vas revestido de la misericordia, te vas revestido de la sanidad de Dios. En el nombre de Jesús. Alguien que recibió algo de Dios, alábelo por un momento. Alguien que sabe que ya Dios hizo algo en su vida, dele fuerte ese aplauso al Rey, fuerte esa alabanza al Rey de la Gloria. Shamakaya Tarabahaya. Victoria en el nombre de Jesús. Blindaje sobrenatural para tu casa, blindaje sobrenatural para tu familia. Oh, aleluya. Oh, gloria.